Ahí veo que ya los colaboradores del Departamento de Orientación Vocacional, les recordamos que ahí pueden dejar distintas preguntas que ustedes quieran hacer a estas 3 tecnicaturas, ¿sí? Tenemos los directores de carrera de jardinería, turismo rural y producción vegetal orgánica. Aquellos que quieran saber, ¿sí? Para informarse, pero aclaren por favor para qué carrera es, así nosotros podemos hacerle la consulta a los directores. Gracias. Unos minutitos más, arrancamos, así esto va a salir en streaming, con lo cual estamos esperando el ok. ¿Estamos? Listo. Bueno, ya empezamos entonces. Les contamos que el orden va a ser de la siguiente manera. El primer eje va a ser de preguntas, va a ser sobre la formación profesional y el segundo va a ser sobre el campo ocupacional y recorrido profesional, ¿sí? Va a ser de manera alternada. Vamos a comenzar ahora por la formación profesional de la Tecnicatura en Jardinería. Bueno, Aide. ¿En qué consiste la carrera? Nos preguntaron, ¿sí? ¿Y cuáles son las principales materias? Si nos podés contar. Hola, buenos días a todos y todas. Como les anunciaron, mi nombre es Aide Steinbach, yo soy ingeniera agrónoma, no soy técnica. Sí, ahora en breve nos va a acompañar una técnica que está llegando, una técnica en jardinería. Y bueno, frente a esta pregunta, ¿en qué consiste la carrera? Yo lo primero que me pregunto es, o les pregunto a ustedes, ¿en qué piensan? ¿En qué consiste la carrera de jardinería? ¿Qué es la carrera de jardinería? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Está relacionada con la agricultura, pero ¿qué se hace en la jardinería? ¿Qué hacen los jardineros? Cuida las plantas. Por ahí apareció la palabra, es decir, ¿qué palabras aparecían más relacionadas a la jardinería? Dijeron plantas, ¿no? Entonces, acá están diciendo cuida las plantas. ¿Y qué significa cuidar las plantas? ¿Cómo? Que no se marchiten. ¿Qué tiene que saber un técnico en jardinería? Muy bien, es decir, que en la tecnicatura... ¿Cómo? Si va el sol a la sombra. Sí, muy bien. Entonces, un técnico en jardinería tiene que saber de plantas, de los requerimientos, de las necesidades, de dónde puede estar ubicada una planta. Y cuando hablamos de plantas, hablamos de especies herbáceas, ¿sí? De árboles, de arbustos. ¿Y qué más? ¿Solamente de plantas tiene que saber un técnico en jardinería? Del ambiente, muy bien. ¿Y de qué más? En ese ambiente, a ver, cuando ustedes ven un jardín, ¿qué ven? Ven las plantas, eso estamos todos de acuerdo. ¿Pero qué más? La tierra. Bueno, por ahí aparecía la palabra tierra, a mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Me gusta la palabra suelo, porque yo soy del área del suelo, ¿sí? Yo soy docente en la cátedra de fertilidad de suelos. Entonces, yo miro a las plantas desde abajo. Soy el sostén de las plantas. Entonces, estudio el suelo, ¿sí? ¿Y les parece que es importante el suelo? ¿Por qué? El suelo la sostiene y ¿qué le da? Nutrientes. Algo fundamental para la vida de todo el planeta. Agua. ¿Qué más? Bueno, entonces,
el técnico en jardinería tiene que saber de suelo, ¿sí? Tiene que saber de plantas, tiene que saber, como dijeron por ahí, qué cosas hacen al crecimiento, al desarrollo, a que estén bien estas plantas, ¿sí? Al cuidado. Y en el cuidado hablamos de que con quién interacciona, ¿no? Porque en un jardín no solo hay plantas, ¿qué más hay? Bichos, exactamente, bichos. Y esos bichos, que pueden ser insectos, ¿le pueden hacer algo a las plantas? ¿Todo malo? No, hay buenos y malos, ¿sí? En esta película hay buenos y malos, y en esos bichos también vemos cosas más chiquititas, que son, ¿qué cosas? Que también, es decir, nos pasa a nosotros, a las personas, que son, ¿qué? Sentimientos, muy bien, buenísimo, pero no me refería justamente a eso. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos siempre bien? Nos enfermamos. Bueno, las plantas también se enferman. Entonces el técnico en jardinería tiene que saber de los bichos que interaccionan con las plantas, de las enfermedades, ¿sí? De cómo se relacionan para ver cómo cuidarlas y prevenir que eso no suceda, ¿sí? Entonces en la jardinería se habla de biodiversidad, se habla de todos los componentes que están en el jardín. Y bueno, ya más o menos yendo hacia a lo que es la carrera actual, hasta ahora se llamaba Tecnicatura en Jardinería. Actualmente, ya acá en breve, sí, que se está por aprobar, Tecnicatura Universitaria en Jardinería, ¿sí? Y el título que se otorga es Técnico Universitario en Jardinería. Tiene actualmente, es decir, en este nuevo plan, 24 asignaturas obligatorias, 2 optativas a elección. Y bueno, como les dije, las asignaturas están muy relacionadas con el estudio. En las primeras asignaturas van a ver que es mucho relacionado a las ciencias naturales, ¿sí? Por ahí creo que ya les mostraron las del CBC, que es química, biología y trabajo y sociedad. Trabajo y sociedad no tan relacionada con la naturaleza, pero sí con la naturaleza humana. Y bueno, y ya también, que es del primer año, es decir, todo el CBC es parte del primer año. En el segundo cuatrimestre tienen asignaturas como biomoléculas y metabolismo vegetal, también muy relacionada con las ciencias naturales, pero también cosas bien de la jardinería, que tienen introducción a la jardinería, botánica, ¿sí? En botánica van a aprender sobre la morfología de las plantas, sobre la clasificación de las plantas, sobre edafología, es el estudio de los suelos, ¿sí? Entonces, todo ese primer año muy relacionado con las ciencias naturales, pero también, ¿sí? Con lo que es la jardinería, porque como les dijeron por acá, la carrera se cursa en el predio de la facultad y también en la Escuela de Floricultura y Jardinería, John Oswald Hall, que está en Devoto, y ahí van a cursar esta asignatura que es Introducción a la Jardinería, donde van a empezar a observar el jardín desde una perspectiva, ¿no? Ya avanzado en la carrera lo van a observar desde otras perspectivas. ¿Qué más? ¿Venía otra pregunta o no sé si respondí esta? Sí, perfecto. Vamos a ir avanzando con las que siguen. La siguiente sería, ¿cómo son los turnos para cursar la carrera y la elección de materias por cuatrimestre? Ah, está, pero me parece que, porque decía cuáles son las principales materias, eso no sé si dije todas. Bueno, las principales. ¿Está? Porque me parece que algunas de las materias, porque yo ahí fui con las plantas, qué sé yo, pero hay otras cosas que hace el jardinero, ¿sí? Que me parece que está bueno discutirlas. En relación a lo que hace, ¿qué otras cosas les parece? Porque, bueno, dije de las plantas, el suelo, qué sé yo, pero las plantas, ¿qué hay que hacerles para que existan? Regarlas. Entonces, el técnico en jardinería, hay una asignatura que es riego aplicado, es decir, que se aprende sobre riego. ¿Qué más? Para poder tener muchas plantas, ¿qué tengo que hacer? Plantarlas. Las plantas producen, ¿qué cosas? Semillas, entonces yo puedo propagarlas a través de las semillas, y eso se llama propagación sexual, o puedo propagarlas de otra forma, por estacas, entonces se aprende de propagación, ¿sí?
Y en relación al mantenimiento se aprende de lo que es desbrote, poda, ¿sí? Bueno, y todo lo que dijo acá su compañero en relación a dónde ubico las plantas. Y también tiene una impronta muy fuerte esta carrera de diseño, ¿sí? Entonces tienen hacia el final de la carrera asignaturas como diseño de jardines, diseño 1, diseño 2, arbolado urbano, implantación y manejo de césped, es decir, ya específicas. Y después tienen 2 asignaturas optativas, ¿sí? 2 asignaturas optativas que ustedes pueden elegir, donde, por ejemplo, por decir alguna, tienen jardines modernos, uso de orquídeas, compostaje, ¿está? Y muchas asignaturas prácticas. En segundo y tercer año tienen jardinería invernal, jardinería estival, manejo de jardines, jardinería aplicada, todas metiendo manos en las plantas y en el suelo. Así que bueno, creo que más o menos ahí ya completé. Y en relación a, ¿cómo era la otra? ¿Los turnos? ¿En qué turnos se cursan? Los turnos, bueno, a ver, la facultad siempre quiere ofrecer la mayor cantidad de comisiones, ¿no? En todas las bandas, nosotros hicimos bandas horarias que son mañana, tarde y noche. Para las que son las primeras asignaturas que compartimos acá con producción vegetal orgánica, ahí tenemos mayor cantidad de estudiantes siempre y entonces podemos sostener comisiones en las 3 bandas horarias. Así que bueno, hay una oferta importante en las primeras asignaturas. Ya después se va como acotando un poquito porque ya hay menos cantidad de estudiantes, porque ya somos más específicos los de jardinería. Y entonces ahí se trata de priorizar la comisión del turno noche, pero a veces es complicado porque hay muchas de las asignaturas de jardinería particularmente requieren luz solar. Entonces tenemos la posibilidad también de cursar los días sábados a la mañana, ¿sí? Entonces se intenta de tener la mayor cantidad de bandas horarias y de facilitar el avance en la carrera. Bien. La siguiente pregunta que nos dejaron es, ¿hay trabajo final de la carrera? ¿En qué consiste, si es que hay? Bueno, es decir, estamos, como les decía, transitando el cambio de plan, ya está por salir y el año que viene esperamos empezar con el nuevo plan de estudios. La tecnicatura requería un trabajo final, se quitó ese trabajo final en el nuevo plan y todo lo que tenía que ver, es decir, con el objetivo de un trabajo final, sí se ve en muchas de las asignaturas que se dictan en la carrera. Porque, bueno, el objetivo muchas veces de un trabajo final es desarrollar habilidades de exposición, ¿sí? de relacionarse, de escribir un trabajo. Bueno, a lo largo de toda la carrera de jardinería, ya casi les diría desde el primer año con introducción a la jardinería, se hace exposición de trabajos. Entonces, están todo el tiempo haciendo exposiciones, presentaciones de proyectos de diseño. Ya, fíjense, al final de la carrera tienen 2 diseños, diseño 1 y diseño 2, donde uno tiene que presentar proyectos, exponerlos frente a sus pares, sí que eso les da habilidades para relacionarse con clientes, para relacionarse en trabajos donde el técnico en jardinería puede trabajar en proyectos interdisciplinarios de diseño urbano. Entonces, bueno, esas habilidades se trabajan mucho a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, creímos que para poder comprimir, anteriormente la carrera era muy larga y entonces, bueno, se quitó el trabajo final. Bueno, la siguiente es, ¿qué recomendación les darías a quienes están interesados en esta carrera? Bueno, es difícil, pero nada, mirar a su alrededor, ¿sí? Mirar el mundo. Actualmente todo lo que tiene que ver con espacios verdes, con jardinería, está muy en boga, muy necesitado, ¿sí? Transitamos recientemente la pandemia y la verdad es que mucha gente sufrió por no tener posibilidad de contacto con espacios verdes y está muy relacionado con la salud, ¿sí? Si los espacios verdes están relacionados íntimamente con la salud física, con la salud mental, y bueno, y esto me parece que es una necesidad, y es una necesidad de que haya
jardines y espacios verdes bien realizados, ¿sí? Que tengan sentido estético. Es decir, hasta hace un tiempo se veía un jardín como algo decorativo, solo por la estética. Bueno, actualmente no, se ve eso relacionado con la estética y con la salud, ¿sí? Los jardines brindan servicios ecosistémicos, y acá, bueno, podemos hablar horas, ¿no? Donde yo puedo disparar y decir, bueno, ¿qué servicio ecosistémico? Podemos estar horas, pero no sé si tengo tanto tiempo. Me encantaría, podemos seguirlo charlando cuando pasemos, y también esto de que los queremos invitar también a que puedan conocer la escuela de floricultura y jardinería John Oswald Hall acá en Devoto, así que está abierto, vamos a después a dar los detalles. Bien, y la última de este eje dice, ¿se puede estudiar y trabajar en simultáneo? Antes de recibirme, ¿qué tipo de trabajos podría hacer para adquirir experiencia? Sí, bueno, la mayor parte, les diría, de los estudiantes de jardinería ya del segundo año están haciendo actividades relacionadas con la jardinería, es decir, o hacen mantenimiento de jardines o asisten a un paisajista, y muchos, no sé, bueno, a ver, cuando yo hablo de jardines parece que es todo grande, pero la jardinería empieza en una maceta, ¿sí? En un vivero. Entonces pueden trabajar en viveros, pueden trabajar asistiendo a otro técnico, pueden trabajar en proyectos de urbanismo de la ciudad, pueden trabajar en arbolado urbano. Bueno, creo que hay un montón de betas. Pueden trabajar en docencia, está desde todas las asignaturas relacionadas a la biología. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a la Tecnicatura en Turismo Rural. Sandra, la primera pregunta que te queremos hacer llegar de parte de los participantes de la jornada es ¿cuál es la diferencia entre estudiar turismo y turismo rural? Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Soy Sandra Fernández, directora de Turismo Rural, ingeniera agrónoma también, egresada de esta casa. Y antes de ir puntualmente a la pregunta, les quisiera dejar este mensaje, ¿no? Ustedes están tratando de ingresar a la mejor universidad de la Argentina y la mejor ranqueada en la región y muchas veces en el mundo. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya nos explicaron las chicas toda la cantidad de instancias de formación que tiene esta universidad, y además pública y gratuita y de calidad. Así que en estos tiempos que está tan puesto en debate, ¿no?, ese tema, lo quería destacar. Bueno, y vamos al punto. ¿Qué diferencia hay entre una carrera de turismo tradicional y una carrera de turismo rural? Muchísimas diferencias. Nosotros siempre decimos que nuestra carrera de turismo rural está más relacionada con cuestiones ambientales, sociales, y por el contrario, las carreras de turismo más tradicionales no hay un solo perfil, porque hay muchas otras, hay varias formas de encarar las carreras de turismo, pero están más orientadas a las cuestiones más comerciales, ¿no es cierto? Si bien nosotros tenemos parte del programa dedicado a la parte comercial, a la parte de estrategias de negocios y demás, piensen que estamos insertos dentro de la Facultad de Agronomía, con lo cual para nosotros todas las cuestiones que son ambientales y sociales tienen muchísima importancia. Así que son muchas las diferencias. El enfoque es totalmente diferente. Bueno, la que sigue es si se realizan viajes durante la formación, a dónde van, cómo son, si cada alumno tiene que pagarlo, si hay becas. Sí, nosotros hacemos muchos viajes durante la formación, la mayoría son de una jornada, de un día, pero hay algunos que son de 2 o 3 días. Este año hemos ido a Catamarca, por ejemplo. Y los viajes, los transportes lo proporciona la facultad, es decir, los estudiantes no tienen que pagar, solo a veces la comida, pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando vamos a los campos de la facultad tiene campos en San Pedro y en Carlos Casares. Ahí cuando vamos a Carlos Casares, que es un viaje de 2 días, ahí nos proveen comida, desayuno, almuerzo, todo.
Así que sí, viajamos mucho. Esto para nosotros es súper importante porque nos da la visión desde el operador turístico o desde la gente que está en el terreno trabajando en temas turísticos. Y los viajes también me parece que tienen mucho que ver con lo que vi en la nube de palabras, ¿no? Ahí aparecía la palabra cultura. Para nosotros el rescate de lo cultural, el rescate de las tradiciones, de las formas de producción, son muy, muy, muy importantes, ¿no? Porque las comidas, las costumbres, cómo se cría el ganado, cómo se produce en una huerta, nosotros desde el turismo lo tomamos desde lo intangible. Por ahí Aide contó más desde la producción, nosotros tomamos desde la parte más inmaterial, ¿no es cierto? Qué importancia que tiene lo inmaterial, que está ligado a lo material, porque cuando nosotros vemos, no sé, una producción de ganado, por ejemplo, ¿está lo material? Sí, están los animales, están los alambrados, están las aguadas, pero todo eso tiene por detrás un componente inmaterial, que es cultural, que es cómo eso se producía, cómo eso se transmite de generación en generación, y nosotros desde ahí, con una herramienta técnica que se llama el dispositivo interpretativo, rescatamos eso para poder hacer un recorte y volcarlo a los visitantes. O sea que también el turismo rural tiene una función muy importante en lo educativo. Nosotros cuando recibimos visitantes también les hablamos del cuidado del ambiente, de la necesidad de respetar cuestiones sociales y de, bueno, rescatar la cultura y las costumbres locales. No sé si eso, ¿sí? Buenísimo. La siguiente pregunta dice, ¿son muchas las materias teóricas? ¿Qué porcentaje de materias prácticas hay durante la carrera? ¿Hay mucho para leer? Bueno, vamos a lo práctico. Bueno, no me gusta mucho esta división teórico-práctico, porque lo práctico y lo teórico se retroalimentan permanentemente. ¿Qué es ser solo un práctico? Sin conceptos tampoco tenemos elementos como para aplicar en la práctica. Entonces, esta es una carrera, una tecnicatura universitaria, con lo cual tenemos que manejar conceptos. Y esto es lo que hace la diferencia con alguien que hace turismo sin formarse, porque hay mucha gente que hace turismo, que hace guías, por ejemplo, que hace recorridos. Bueno, nosotros acá le queremos dar ese plus competitivo, profesional, si quieren ponerlo de esa manera, que tiene que ver con manejar esquemas conceptuales. Entonces, teoría y práctica están como entrelazadas, totalmente imbricadas entre sí, y yo diría no hay materias solo teóricas ni materias solo prácticas, ¿sí? Están los esquemas conceptuales. Y yo quiero rescatar esto porque los esquemas conceptuales nos permiten mirar el mundo, mirar la situación, mirar el entorno desde un lugar de fortaleza, digamos, ¿no? Cuando aprendemos conceptos estamos tratando de comprender el mundo desde un aspecto más formativo, ¿no? Entonces, todas las materias son teórico-prácticas. Hay talleres. Y no nos gusta mucho esto de la clase súper magistral, sino que sí volcar conceptos y poder después aplicarlos. Hay mucho para leer y gente, hay que leer en la universidad, no hay otra, digamos, pero además hoy nos manejamos mucho con recursos didácticos digitales, por ejemplo, aprendemos de videos, aprendemos de películas, aprendemos de ir al territorio, es decir, hay una cantidad de recursos que tenemos que usar para el aprendizaje. Bueno, ¿y la que sigue es en qué horario se cursa? Bueno, nosotros, a diferencia por ahí de mis colegas que comparten muchas materias, turismo rural no comparte materias con otras tecnicaturas. Entonces, bueno, al tener un ingreso que no es tan voluminoso, no podemos ofrecer más que una comisión por cuatrimestre. Pero ¿qué pasa? Con el cambio del plan de estudios, que nuestro plan de estudios ya está aprobado y comienza a desarrollarse el año que viene, se han eliminado las materias anuales, cosa que era bastante
traba, digamos, ejercía una traba bastante importante porque si en una materia anual te iba mal, tenías que esperar hasta el otro año para... Entonces, materias anuales las eliminamos, con lo cual las materias cuatrimestrales se dan en los 2 cuatrimestres en horarios rotativos, es decir, en el primer cuatrimestre se da a la mañana, después se da a la tarde o a la noche, es decir, eso, el plan nuevo, el plan 2024, ganó mucha flexibilidad en ese sentido, con respecto al otro plan. Pero bueno, por cuatrimestre hay un horario de comisión. Muchas gracias. De nada. Volvemos después en el otro eje. Seguimos ahora con la tecnicatura en producción vegetal orgánica. Le damos la palabra al ingeniero agrónomo Mario Closa, director de la carrera. Y la primera pregunta, Mario, que nos llegó es: ¿de qué se trata la carrera? ¿Hay prácticas? ¿Cómo y dónde se realizan? ¿A partir de qué año? Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por visitarnos. ¿De qué trata la carrera? Como dice el nombre, es una tecnicatura, una carrera corta, 3 años de duración, en producción vegetal orgánica. Producción vegetal, estamos pensando en producir biomasa vegetal, de la cual nos vamos a alimentar, o nosotros o en la cadena trófica, alimentar después animales, y de las cuales vamos a cosechar distintos órganos de esas plantas, ¿sí? Pueden ser objetivos muy distintos: cosechar raíces, hojas, tallos, flores, frutos maduros, frutos inmaduros. O sea, es bien diversa toda esa posibilidad que uno tiene de producir. Y es orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque hay una certificación detrás de ello, hay un criterio a nivel mundial de cómo identificar ciertos productos, cómo son elaborados, y ese es el eje, la característica del orgánico, aquello que lo caracteriza. Tenemos una ley nacional ya de hace muchos años en lo que hace a la normativa orgánica, y es a través de la cual entonces es el eje de lo que haría esa parte normativa de la carrera. ¿En qué se basa esa producción orgánica? Tiene ciertos principios. El primero, el principal, es mantener o aumentar la fertilidad del suelo. Eso que antes comentábamos, ¿no? De esa cuestión de la tierra, acá lo llamamos suelo, es lo que va a sustentar las producciones, es lo que me permite ese criterio fuerte que tiene el orgánico de sustentabilidad, que generación tras generación se pueda seguir produciendo en un mismo ambiente sin contaminarlo y teniendo buenas producciones, rentables, tanto económica como socialmente. Otro principio es la biodiversidad, es algo fundamental, el hecho de no tener monocultivos, estar cultivando siempre lo mismo, hacer rotaciones, asociar distintos cultivos, convivir con los que uno llamaría malezas, ¿sí? Aquellas especies que no son de interés y que usan los mismos recursos que nuestro cultivo, convivir con insectos, los buenos y los malos, o sea, es meterse en un ambiente que ya tiene un cierto equilibrio, romper ese equilibrio porque estamos forzando a producir lo que realmente nos interesa, pero respetándolo en la mayor parte que uno puede llegar a hacerlo. O sea, tener ese criterio de esos equilibrios que naturalmente se dan, hacerlo a través de nuestros cultivos. Prácticas, las prácticas, bien. Prácticas desde primer año, ¿sí? Después de que hagan esas 3 asignaturas del CBC primer cuatrimestre, ya comenzamos con prácticas. Prácticas inicialmente de laboratorio, de utilizar instrumental, todo aquello que van a ver en química en primer año, es hacer en laboratorio, usar ese instrumental, entender e interpretar qué es, para qué me sirve esos conceptos de pH, conductividad eléctrica, de soluciones nutritivas, de elementos nutritivos y demás cuestiones. Todo eso vemos en ese primer año. En el segundo ya comenzamos con una asignatura que es anual, que es taller de práctica, que la desarrollamos en la huerta orgánica experimental que tenemos acá en la facultad, ya certificada hace varios años como orgánica, y que posteriormente a esta reunión vamos a hacer una visita como para que la conozcan. Ahí tienen todo el año, porque los cultivos no son cuatrimestrales, como tenemos acá académicamente las asignaturas, sino que durante todo el año se van produciendo distintos tipos de cultivo de acuerdo a el ambiente que van explorando, ¿sí? Ese ambiente que se nos va ofreciendo. Esencialmente el tema de la temperatura, ¿no? El clima que vamos teniendo. Tercer año también tenemos práctica ya en lo que son las producciones específicas de las distintas asignaturas, lo que son las más extensivas, que tienen que ver con granos, la producción de granos, ya sea cereales o oleaginosas,
cultivos industriales, el hecho de la más intensiva que sería horticultura o fruticultura. Se ven, si bien estamos implantados, metidos dentro de lo que es la pradera pampeana, con esta facultad, metidos acá en Cava, lo que se ve en la carrera son cultivos de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Siempre les planteo a los alumnos que una vez que están formados, cada uno de ustedes va a ser, cada técnico va a ser un artesano, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener que interpretar el ambiente en el cual está, ver las posibilidades ambientales de ese lugar en el cual van a tener ese desafío de producir y ver si es posible producir aquello que están proponiendo ustedes o aquel que los está contratando como para desarrollar esa actividad. Eso de la parte productiva, también se ve el tema de lo social, el hecho de lo cultural de ese productor, la posibilidad de incorporar esos distintos cultivos, y también tenemos asignaturas donde se ve la parte de mercado, de comercialización y de gestión de la empresa. O sea, cerraría la parte productiva y la parte de comercialización también. Pero prácticas sí tenemos a lo largo de toda la carrera. Bueno, acá han preguntado si es muy exigente el nivel de química y de matemática. Bien, no se asusten, matemática no tenemos. Y química, bueno, es la del CBC. La exigencia es lo mínimo, es teniendo un buen fundamento de una química en el secundario, no tiene mayor inconveniente. Sé que es una asignatura que a algunos les agrada y a algunos no, pero es fundamental, es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa química después nos va a permitir cursar lo que sería la bioquímica, nosotros lo llamamos metabolismo vegetal y biomoléculas, y posteriormente a eso tenemos fisiología vegetal. ¿Qué es fisiología vegetal? Es cómo una planta responde ante estímulos ambientales. Eso que antes planteaban, ¿no? De si la riego o no la riego, si tiene cierta fertilización, si hay un cambio de temperatura, si tengo individuos alrededor de esa planta, de la misma especie o de otra. O sea, cómo responde a ese ambiente, ante ataque de enfermedades, de plagas y demás. Se entiende lo que es el hecho de fotosíntesis, ¿sí? De cómo generar esa biomasa, cómo va creciendo esa planta, cómo va desarrollando. Y posteriormente se pasa a lo que son las producciones que antes comentaba. Pero química sí, es fundamental y no es muy exigente, pero es muy agradable ir descubriendo todo lo que, ir entendiendo cómo funciona esa planta y ese cultivo. Bien, hace un ratito hablaban de los insectos buenos y malos, y hay una pregunta en relación a esto. Dice, ¿se verá en alguna materia o taller la importancia de los insectos benéficos para la producción vegetal orgánica? Sí, totalmente. Hay una asignatura específica que es sanidad vegetal, en la cual se aborda ese tema, pero a lo largo de toda la carrera se ven esos temas. Ya desde el inicio yo les decía que uno de los principios básicos de lo que es la producción orgánica es la biodiversidad, y en esa biodiversidad ingresan también los insectos. ¿Sí? No solo esos insectos, estamos pensando el resto de las plantas en la biodiversidad, sino esos microorganismos que se encuentran dentro del suelo. ¿Sí? Uno cuando piensa en biodiversidad piensa en lo que ve, en la diversidad de plantas, de corredores biológicos, de plantas florales, distintos cultivos que uno puede llegar a tener, pero lo que siempre es importante es tener biodiversidad dentro del suelo. Y eso lo logro poniendo distintos tipos de planta continuamente, agregándole materia orgánica. No casualmente producción orgánica toma su nombre de la materia orgánica, ¿sí? Es algo fundamental de mantener ese suelo vivo, y esa vida que tiene ese suelo son los microorganismos, que es los que realmente van a sustentar las producciones a lo largo de todos los ciclos. Bueno, la que sigue dice, ¿hay clases acerca de compostaje y lombricompuesto como fuente de nutrientes para las plantas? Bien, hay asignaturas en las cuales se ve de distintos puntos de vista el tema de compostaje, del tema de cómo esa materia orgánica que se fue produciendo en nuestro predio, en nuestro lugar, y no es objetivo de producción, ¿qué hago con la misma? O sea, de una planta de tomate no estoy comiendo toda la planta, sino nada más que los frutos cuando están maduros. El resto de la planta, ¿qué hago? Bueno, toda esa materia orgánica es como
procesarla, cómo adaptarla, cómo que vuelva a ese ambiente. Y generalmente pasa a través de lo que es el proceso de compostaje. Entonces lo van a ver tanto en asignaturas como fertilidad, como en microbiología, lo que es proceso de compostaje, y van a hacer las prácticas también en esa asignatura anual en la huerta orgánica experimental. Pero sí, obviamente el compostaje, como decía antes, a través del compostaje logramos obtener esa materia orgánica que es lo fundamental como para que mi sistema siga siendo productivo. Bueno, la siguiente dice, ¿la formación llega a producciones urbanas, espacios reducidos? Bien, tendría que decir que sí, pero en realidad ustedes van a estar formados como para producir y tener excedentes, o sea, un criterio de producción como para vender, ¿sí? Como para poder comercializar aquello que están produciendo. No haría una carrera técnica como para decir estoy cuidando el jardín de casa, ¿sí? Pero ahí pasaría ya a la tecnicatura en jardinería, donde también pueden haber conceptos de huerta y demás, pero sí, son distintas escalas que se pueden llegar a manejar. Pensando antes, como planteaba que estamos dentro de lo que es pradera pampeana, que si bien vemos cultivos de todo el país, hoy en día podríamos pensar que tenemos una pradera pampeana, tenemos economías regionales, muy características cada una de ellas, muy asociado a todo lo que tiene que ver con turismo rural, ¿sí? O sea, las producciones que tenemos en Cuyo, en Patagonia, en Mesopotamia, NOA, NEA, son todas muy distintas porque el ambiente me imprime esa característica que me permite desarrollar ciertos cultivos y otros no. Y por otro lado lo que tenemos es todo lo que denominamos periurbano, todo lo que está alrededor de las ciudades, de las grandes ciudades. Zonas en las cuales ustedes habrán escuchado que ya no se permite fumigar, hay distintas legislaciones al respecto, y todo eso es una zona apta como para poder llegar a producir. Ya no son escalas muy grandes, pero son escalas en las cuales uno puede llegar a producir de manera orgánica, o sea, sin agregado de agroquímicos, ¿sí? De productos de síntesis ni organismos genéticamente modificados, y ahí estar cerca de lo que es el consumidor. El tema de la pandemia llevó a que nos informáramos mucho más, ¿sí? Estar muy informado, muy con las redes, ustedes son muy jóvenes y es parte de su vida todo esto, pero el consumidor de hoy en día está muy ávido de entender qué está consumiendo. ¿Sí? Y si bien así como salió dentro de las palabras más características, no más llamativas, el tema de alimentos, la producción orgánica no se cierra nada más que en alimentos. Si bien no me interesaría consumir alimentos que tengan tóxicos, productos químicos, que llevó la producción a tener que utilizarlos y que en lo orgánico están prohibidos. Si bien no los ingiero, tampoco me interesa ponérmelos sobre la piel. Y por eso, ¿qué estoy pensando? Hay una cosmética, productos cosméticos también orgánicos y productos también de prendas orgánicas. De ahí que estamos pensando en lo que hace a lana o algunas fibras que se pueden llegar a producir de manera orgánica. Pero no solo es alimento, sino que también es cosmética a nivel mundial y el tema de prendas también. Bueno, y la última de esta tanda es si las materias del CBC correspondientes a la tecnicatura se pueden cursar en cualquier momento de la carrera. No, como bien plantearon al inicio, esas 3 asignaturas del CBC, que van a ser, al igual que para la tecnicatura universitaria en jardinería, va a ser biología, química y trabajo y sociedad, son las 3 que hay que aprobar, en el primer cuatrimestre las pueden cursar, hay que aprobarlas y una vez que están aprobadas pueden ya comenzar a cursar las inherentes a cada una de las carreras. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el segundo eje de este conversatorio que responde al campo ocupacional y al recorrido profesional. Retomamos entonces con la doctora Sandra sobre turismo rural. Dice, para trabajar hay que ir al campo o se puede trabajar en la ciudad. Bueno, muy interesante esta pregunta. La formación de nuestra carrera es totalmente integral, ¿sí? Con lo cual yo pondría esto en 2 ejes principales. Uno puede trabajar en el sector público o en el sector privado. Tenemos recursos, herramientas y capacidades
para que los técnicos se desenvuelvan en cualquiera de estos dos ámbitos. Esto implica que un técnico puede trabajar en una dirección de turismo de un pueblo, de una ciudad, o en el Ministerio de Turismo de la Nación, o en el ámbito rural. Y ahí, por eso diferencié la parte pública y la parte privada. En la parte privada puede ser organizando salidas, asistiendo a alguna empresa más importante que se dedique a turismo rural. Es decir, no necesariamente hay que trabajar en el campo. Y también, como se dijo acá, docencia, investigación. Nosotros desde la cátedra tenemos, porque bueno, la Tecnicatura en Turismo Rural pertenece a una cátedra de turismo rural, tenemos distintas alternativas, no solamente la carrera, sino diplomaturas en convenio con municipios y bueno, uno ve ahí cómo los técnicos se pueden desenvolver en distintos ámbitos, distintas instancias. La que sigue tiene que ver con esto, es ¿qué tareas son típicas de un técnico en turismo rural? Bueno, es difícil dar una definición porque nosotros a lo largo de la carrera vemos planificación territorial, vemos ecoturismo, vemos marketing digital, bueno, vemos cuestiones que tienen que ver con el negocio propiamente dicho, con la planificación estratégica. Entonces, digamos, es muy amplio el campo de aplicación de técnico en turismo rural. Nosotros siempre también marcamos esto, ¿no? Que uno puede hasta pensar su propio emprendimiento, que no necesariamente es tener, bueno, voy a construir una cabaña, que es algo que, o cabañas o algo así, que es de una envergadura de inversión de capital muy alto, sino organizar a lo mejor visitas guiadas. Nosotros tenemos técnicos que organizan visitas guiadas, no sé, a la Costanera Sur o incluso a la ruralidad dentro de la ciudad, porque si nosotros decimos, el otro día hablábamos con el coordinador del Museo de Maquinaria Agrícola acá, Adrián Oliveri, ¿qué es el Museo de Maquinaria Agrícola? ¿Es rural? Bueno, está acá en la ciudad, pero es la ruralidad traída a la ciudad, o el mercado de Liniers, por ejemplo. Entonces, es difícil también hacer esa diferenciación tajante entre lo rural y lo urbano. Están como imbricados también entre sí, ¿no es cierto? Sí, acá justo alguien había escrito una pregunta al respecto, que creo que ya está respondida. Dice, ¿qué trabajo te habilita a ejercer la carrera de turismo rural? Es bien amplio, como... Claro, sobre todo, y bueno, yo haría hincapié en esto, ¿no? Que puede ser tanto del ámbito público, planificación de políticas, de turismo, o del ámbito privado. Y además quiero rescatar algo. El turismo es una profesión que es bastante nueva en lo que respecta a la formación de su masa crítica, y mucho más el turismo rural. Con lo cual, cuando nosotros vamos a los territorios, nos encontramos que el director de turismo es un médico, es un arquitecto, y en eso tenemos que, a lo mejor, hacer fuerza y pujar para que esos lugares sean tomados por gente especial, no solamente en turismo rural, en general en turismo, pero sí es una profesión, digamos, en crecimiento, ¿no? En desarrollo de masa crítica, sí. Bien. La siguiente pregunta es un poco más personal. Dice, ¿en qué lugares trabajó y cuál más le gustó? ¿Qué trabajo recomendaría para empezar? ¿Yo? Sí, en turismo rural. Bueno, mi trayectoria profesional es muy amplia, muy diversa. En turismo rural, en este momento, hace unos 10 años más o menos, trabajo primero como docente y ahora como directora, no solamente de la Tecnicatura y de la cátedra, sino también hay un posgrado, una especialización en turismo rural. Y un trabajo que me gusta mucho es el dictado de diplomaturas en los territorios, ¿no? En convenio con distintas municipalidades, nosotros armamos estas diplomaturas que son una oferta formativa de menor duración, a lo mejor son 4 o 5 meses, y muy específicas. Por ejemplo, con formación de productos turísticos rurales,
tecnologías, emprendimientos turísticos. Entonces los municipios nos convocan y ellos financian esta formación para que la gente se forme, porque hay una gran demanda de emprendedores turísticos que dicen, bueno, yo tengo esto, pero no sé cómo armar mi proyecto turístico, no sé cómo organizarlo, no sé cómo difundirlo. Entonces, bueno, ahí van nuestras diplomaturas y tuvimos mucho éxito en municipios como La Roque, como Saladillo, Las Flores. Y otra cosa que me parece también interesante comentarles, ahora estamos en un proyecto en convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de el enoturismo, ¿sí? Entonces también hacemos recorridos guiados por el Distrito del Vino, que es acá, es en Devoto, por ahora todavía no se amplió, pero bueno, y ahí nosotros también damos nuestra visión del turismo y el vino, porque además el turismo hoy es muy diferente a lo que era hace unas décadas atrás, ¿no? Uno antes pensaba en el turismo y decía, bueno, voy a la playa, descanso, contemplo, más de sol y playa y contemplativo. Hoy hay una gran demanda de gente que quiere visitar, de turistas que quieren compartir la forma de producir, qué consume, cómo cocina, digamos. Entonces, eso abre un espectro de actividades para los profesionales de turismo que es muy interesante. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta de turismo rural. Les pueden pedir a la colaboradora, a la licenciada Verónica, que les pase un papelito y se lo hacemos llegar después a la doctora. Seguimos ahora con la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Volvemos al ingeniero agrónomo Mario Closa, con el campo ocupacional y recorrido profesional. Y la primera pregunta es, ¿tiene salida laboral esta Tecnicatura y dónde? Bien, sí, existe una necesidad muy grande a nivel no solo nacional, sino mundial, de profesionales formados en lo que es la producción orgánica. No es de libro que uno lo va haciendo la producción orgánica, no es que se convierte de esa manera, sino que tiene que ver con una formación profesional, que es el trayecto que van haciendo, harían ustedes a lo largo de lo que es la carrera. Cómo interpretar esos ambientes, como decía antes, cómo interpretar no solo la parte de disponibilidad de recursos ambientales para producir, sino lo social, lo económico y demás. Y eso no solo en lo que antes comentaba del periurbano, sino las economías regionales. O sea, hay mucha necesidad en asesorar a los productores que se quieren convertir de convencionales a orgánicos. Hay toda una tendencia a nivel mundial de ya dejar de producir y contaminando el ambiente, somos conscientes de eso cada vez más, no solo de comer sano, el tema de las cosméticas y demás, sino al mismo productor no contaminar él, su familia, los recursos ambientales y demás. De ahí que se requiere profesionales formados en lo que hace a este tipo de producción, ¿sí? Tomamos la agroecología como una herramienta muy importante, como ciencia, tal como es, sobre la cual nos basamos, y en función a eso entonces uno va aplicando esa normativa orgánica, ¿sí? Esos principios de normativa orgánica que antes comentaba. Son muy requeridos los técnicos en producción vegetal orgánica a nivel nacional y, como decía antes, esencialmente en lo que hace a todo tipo de producción, ¿sí? Lo que son intensivas, extensivas, y no solo como para consumo local, que es bastante bajo, es muy bajo todo lo que se consume a nivel local, lo que se comercializa, que está certificado como orgánico, mucho se exporta, y hay que vienen todos esos requerimientos, esos pasos a seguir, ese saber hacer, y que esa es la formación que tienen ustedes como técnicos. La que sigue es si se suele trabajar en forma independiente o en relación de dependencia. No, generalmente, así como planteaba Sandra, se puede trabajar tanto en cuestiones públicas como privadas, ¿sí? Pueden estar formando parte de alguna institución,
ya siendo docencia, investigación, extensión, formando parte de algo gubernamental, municipal, provincial, asesorando al respecto, armando ese concepto relativamente nuevo de biodistritos, de cómo mover todo alrededor de lo que es la producción orgánica, y sino también en forma privada. ¿Sí? Uno puede estar trabajando, asesorando, tienen sus propias producciones también. Algo que tiene que ver con la carrera y que antes Aide comentaba que habían eliminado trabajo final, esa tesis, ese trabajo, ese corolario de lo que es la carrera, porque veían a través de lo que era el trayecto del resto de las asignaturas. Nosotros lo dejamos en este nuevo plan de estudios porque durante un cuatrimestre van a tener el proyecto van a cursar y diseñar el proyecto de ese trabajo final y después lo van a realizar y la gran mayoría, todos los estudiantes, lo que tienen es un proyecto de su propio emprendimiento. O sea, estoy interesado tengo un predio que puedo llegar a destinar me interesa ponerle valor agregado a alguna producción que pueda llegar a tener, y de ahí que entonces quedó ese trabajo final, porque es el desafío que tiene cada uno de los estudiantes cuando está terminando la tecnicatura. Y de ahí que, bueno, la aplicación de todos esos conocimientos que va teniendo y es esa formación que va llevando a lo largo de su trayecto. Existe una comisión asesora en producción orgánica a nivel nacional, de la cual forma parte FAUBA, nuestra facultad. Y ahí todos los actores que están formando parte de la misma, desde lo que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, INTA, INTI, las provincias con sus mesas orgánicas, cada una de ellas, lo que hace nuestra facultad, lo que hace la Cámara de Certificadoras, todos están comprometidos con la formación de estos técnicos. Esta tecnicatura es una de las tres que existe a nivel nacional. Existe esta misma en la Universidad Nacional de Río Negro, que se dicta en el Bolsón, en la sede andina, y existe una en la Universidad Católica de Santiago del Estero, que es una tecnicatura en producciones agroecológicas y orgánicas. Y esta sería la tercera. O sea, no hay más ofertas en lo que hace a producción orgánica, si bien la necesidad, como antes planteaba a nivel nacional, es muy alta de este tipo de profesionales. Bien, la que sigue dice: ¿puedo trabajar en la producción orgánica e investigación de plantas medicinales si estudio esta carrera? Sí, como antes planteaba, son distintos objetivos de producción. Puede ser algo para consumo directo o elaborado, como tiene que ver con la horticultura, la fruticultura, los granos, por ejemplo, pero también hay una asignatura específica de producción orgánica de cultivos industriales, en los cuales entrarían estos de los cuales uno obtiene aceites esenciales y que pueden servir, como antes decía, para cosmética orgánica o también como para aplicación en lo que hace a medicina. Bueno, y la que Perdón, sigue... ¿por qué es eso? Tema de medicina, ¿y por qué orgánico? Porque para utilizarlo como materia prima, obviamente no tiene que tener productos que sean tóxicos, ¿sí? O sea, tiene que ser lo más natural posible esa planta, totalmente natural, ¿sí? Por eso la producción orgánica garantiza la calidad de esa materia prima que se utiliza como para elaborar esos medicinales. Bueno, leemos la que sigue, dice así: me gustaría aprender más sobre biomateriales. Amo todo lo relacionado a las plantas. Quería saber si una carrera corta así puede darme las herramientas que necesito para investigar y diseñar biomateriales a base de producción orgánica. No, la carrera no tiene en consideración el tema de biomateriales, o sea, no hay formación al respecto. Lo que son biomateriales no correspondería a nuestra carrera, ¿no? A nuestra facultad. Bien, acá nos llegaron algunas preguntas más Sí. de la gente que está presente y tiene que ver con, digamos, al culminar la tecnicatura, si se puede realizar las materias faltantes para ingeniería agrónoma, ¿sí? Y si se toman las materias de la tecnicatura también, y bueno, y cuál sería la salida laboral a diferencia de la tecnicatura. Ajá, bien. No, si bien existen
un régimen de equivalencias entre lo que son asignaturas entre distintas carreras a nivel de la UBA. No existe una equivalencia entre las asignaturas cursadas en la tecnicatura con aquellas cursadas en ingeniería agronómica. Está bien, van a decir, mira, es química, es fisiología, es fertilidad, es edafología, estudio de suelo, es climatología, ¿sí? Los nombres son los mismos. Los contenidos muchas veces también lo son, pero el enfoque que se les da desde el vamos es distinto. El técnico es más práctico, es el saber hacer las cosas, ¿sí? Por eso se dedica más a todo lo que hace a la parte de extensión, sin dejar de lado, ¿no?, lo que hace a docencia, por ejemplo, pero investigación tal vez no, pero sí todo lo que hace a transferencia de esa tecnología. Pero no hay equivalencias, no se dan equivalencias hasta el momento. Tal vez no son directas, tal vez con rendir algún coloquio, algún tema que no haya entrado en lo que se ve en la tecnicatura, pero insisto, cómo se ven las asignaturas es una forma distinta. Siempre estamos, cada una de las asignaturas van integrándose, ¿sí? No casualmente, como ustedes ven en el plan de estudios, están diseñadas porque es un avance en la adquisición de los conocimientos, de entender cómo funcionan los sistemas productivos, y todo eso es algo gradual que se va construyendo a lo largo de la carrera, y todo eso es distinto a cómo se ve en agronomía. Bueno, agregamos 2 preguntas más que acá hicieron. Una es, ¿qué es lo que más le gusta de la tecnicatura? Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre agroecológico y orgánico? Bien. ¿Qué es lo más me gusta de la carrera? Todo. La motivación que tienen tanto los docentes como los alumnos. El hecho de la formación, de cómo ver ese sistema de producción, hacia dónde apunta. Cursar dentro de la facultad, más allá de lo que planteaba Sandra inicialmente, ¿no?, que estábamos en una universidad con las características que tiene la UBA, una universidad pública, gratuita, de excelencia académica y demás. Siempre le comento yo a los estudiantes que la idea es que disfruten, ¿sí? Si vienen a cursar es para venir a disfrutar, empezar a adquirir nuevos conocimientos y meterse cada vez más en aquello que realmente nos va gustando, ¿sí?, que sería esta carrera. Antes planteaba, ¿no?, si había que estudiar mucho, si había que leer mucho, si la química y yo. Ustedes mismos van a ir pidiendo, los alumnos van pidiendo cada vez más materiales, más, y van interesándose. Y lo bueno es que hacen lecturas, y hacen lecturas críticas de cosas que van escuchando, que bajan de internet o de libros o de lo que fuera, y ya van creando ese concepto. Me fui de la pregunta. La diferencia entre orgánico y agroecológico. Sí, y la anterior está, más o menos sí. Bien, agroecológico, como decía antes, la agroecología es una ciencia, ¿sí?, la cual nos plantea el tema de distintas dimensiones, lo que es lo económico, lo socioproductivo, lo ecológico. Es una ciencia, es mucha información de distintos aspectos, lo que es lo agroecológico. Lo orgánico, como antes decía, está ceñido en lo que es una normativa. ¿Sí? Hay una ley nacional a nivel mundial, ya hace muchos años que se definió que era lo orgánico, y lo orgánico es una forma de producir, es una manera de producir. Yo puedo caracterizar algo como que es orgánico, es un producto orgánico, un producto primario, una lechuga, un tomate, un grano orgánico, o algo elaborado, un vino, una mermelada, un encurtido, ¿sí?, un jugo que sea orgánico. Eso es porque cumplió con la normativa. Agroecológico no tiene una normativa, ¿sí? Es un paraguas muy grande en el cual tiene ciertos conceptos fuertes en lo que hace a biodiversidad, de uso de agroquímicos, el tema social, el tema económico y demás, pero no tiene una normativa. O sea, uno no puede caracterizar algo como que esto es un producto agroecológico porque no existe una normativa. ¿Sí? No hay algo que me respalde de cómo fue producido, más aquello de lo que nos puede llegar a comentar el productor. Pero lo orgánico, para estar certificado, obtener rotulado
orgánico, que son equivalentes en los términos orgánico, ecológico, biológico, eco y bio, cualquiera de ellos. Para poder rotularlo tuvo que haber cumplido con la normativa orgánica. Muchas gracias, Mario. Si a alguien le quedó alguna duda de la producción vegetal orgánica, puede escribir la pregunta y la retomamos luego. Ahora seguimos con jardinería y el eje campo ocupacional y recorrido profesional. La primera pregunta, Aide, y tenemos también a una Isabel. egresada, Isabel, es ¿dónde pueden trabajar los y las egresados de esta carrera? Bueno, la voy a presentar a Isabel, Sí, por y Isabel va a continuar. Isabel es técnica en jardinería, además es docente de varias de las asignaturas de la carrera y es coordinadora, ¿sí?, de la delegación Escobar, donde se dictan varias de las tecnicaturas de la carrera. Así que bueno, avanti. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo era la pregunta? ¿Dónde pueden trabajar quienes egresan de esta carrera? Bien. Bueno, siguiendo con lo que venían diciendo también del ámbito público y privado, el técnico en jardinería tiene un abanico enorme de posibilidades de trabajo. En lo público puede ser tanto en la docencia, porque no solamente pueden ser docentes en la facultad, sino que también hay muchas escuelas secundarias con orientación en jardinería y en orientación agraria, donde los técnicos en jardinería ya están dando materias relacionadas con el tema de las plantas y el cuidado del jardín y demás. Además, en el ámbito público también están trabajando mucho en todo lo que es el área de arbolado público, o sea, todo lo que es asesoramiento a las personas que hacen, por ejemplo, la poda del arbolado público, que digamos que con esto se estuvo, en los últimos años mejoró bastante, porque no sé si, bueno, ustedes son muy chicos, pero antes salían a podar y dejaban todos los árboles todos mochos, y ahora con la intervención de profesionales que saben del tema, digamos que se está manejando el tema del arbolado público mucho mejor, no solamente en Capital, sino en muchos distritos del Gran Buenos Aires, y la verdad que tienen mucha salida laboral por ese lado. Y después por el ámbito privado, y a lo mejor privado puede ser tanto en relación de dependencia como particular. Uno puede formar su propia empresa para hacer mantenimientos, por ejemplo, puede ser en Capital o en el Gran Buenos Aires, o en todo lugar que tenga desde una ventana a un balcón, una terraza, un patiecito, un jardín, la base de un edificio, una maceta. Hay muchos técnicos que se dedican solo a hacer las oficinas del centro, que bueno, ahora han quedado medio diezmadas después de la pandemia. Mucho se hace por internet y no hay tantas oficinas, pero todo lo que es las plantas de las oficinas también necesitan un mantenimiento y necesitan ir una visita semanal, que alguien vaya, vea que si se riegan, no se riegan, se fertilizan y demás. Así que es amplísimo el panorama de trabajo. Y además también pueden, no solo mantenimiento, sino que también pueden diseñar un jardín, trabajar en un club, hospitales, todo lo que tenga un parque tiene lugar para un técnico en jardinería. Bueno, la que sigue. ¿Cómo consiguieron su primer trabajo? Y si hay algún tip para quienes recién se reciben. Bueno, yo empecé a trabajar antes de recibirme. Por lo general, la mayoría de los estudiantes ya a mitad de segundo año ya empiezan a tener sus primeros trabajitos y nos empiezan a consultar, y está bueno que eso sea, porque empiezan a trabajar teniendo a los docentes de respaldo, porque nosotros les sacamos las dudas en el momento y nos consultan sobre las problemáticas. Yo empecé a trabajar, sí, cuando todavía estaba cursando en la facultad, y fue, de un conocido, de alguien conocía
que me dijo, bueno, vení, que necesito hacer unos arreglos en el patio, y bueno, y ahí fue mi primer trabajo. Pero la verdad es que cuando uno empieza a trabajar es muy importante el trabajar bien, el hacer el trabajo a conciencia, el que hablar con propiedad cuando uno está hablando con la gente. Entonces, eso va haciendo que a uno también lo recomienden y el trabajo privado, digamos, y el trabajo que vos podés, tu pequeña empresa, va a ir creciendo a medida que vos vayas haciendo buenos trabajos, como que te autorrecomendás, porque el jardín es algo que se ve mucho. Entonces, va alguien a la casa de uno de tus clientes y dice, ay, qué lindo tenés el jardín, sí, lo cuida tal. Entonces, eso es como una tarjeta de presentación. Si el jardín está horrible, nadie va a preguntar. Si está bien cuidado, si se hacen las cosas como corresponden, sí. Así que. Bueno, tenemos otra acá que hicieron, dice si hay formación comercial en esta tecnicatura. Mira, nosotros lo que hacemos hay una materia, bueno, que ahora es anual, pero va a pasar a ser de 2 cuatrimestres, o sea, las materias anuales, como pasó en el caso de turismo rural, se partieron en cuatrimestrales para que sea más fluida el tema de poder cursarlas si te atrasaste con alguna correlativa y demás. En la materia del último año tenemos todo lo que es cómo, por ejemplo, hacer licitaciones para obras, la relación con el cliente. Bueno, relación con el cliente lo vamos hablando a medida que se van formando. Ustedes piensen que tienen 2 años de prácticas durante todo el año. O sea, y cuando uno está haciendo la práctica en el Jardín de Devoto, que es donde nosotros tenemos sede, o en Escobar, el docente que está a cargo del grupo no solamente les va enseñando a cómo se manejan las plantas o cómo se poda o cómo se deyuya o lo que sea, sino que en esta situación, bueno, cómo podrías enfocarlo o cómo harías un relevamiento de las plantas que tenés en este sitio para si vas a visitar a un cliente, cuando llegas a tu casa acordarte de todo lo que la persona tenía y a lo mejor qué planta poder ofrecerle de incorporar o demás. Entonces, a medida que se van formando, también vamos formándolos en el tema de cómo venderse y cómo manejar una pequeña empresa. Sí. Bueno, acá retomamos otra de las preguntas que hicieron recién quienes están participando de este conversatorio. Dice, ¿cuántas áreas hay en jardinería? Una persona que se le mueren hasta las suculentas. ¿Puede ser jardinero? Mira, es una cuestión de energía. Muchas veces uno debe poner la energía en lo que está haciendo y en lo que le gusta. Ahora, si a vos te siguen gustando las plantas, aunque se te mueran hasta las suculentas, vení y vamos a ver el por qué se te mueren hasta las suculentas. Si realmente te gusta, vas a poner una energía positiva y ya se te van a dejar de morir. Es una cuestión de aprender y del manejo y la energía que uno le pone a lo que está haciendo, ¿no? ¿Hay algo de esto de áreas en el área de jardinería? Y áreas, sí, porque, por ejemplo, ahora hay, bueno, como yo les decía, hay mucha gente que se está dedicando al arbolado urbano. Hay gente que se está dedicando a los techos verdes, que es otra cosa que está estando muy en boga en lo que es capital, ¿no? O sea, no necesariamente tenés que irte a lugares donde todas las casas tengan jardín. Paredes verdes. Después en el área educativa, ¿no? Podés dar clases de jardinería o podés dar clase de, por ejemplo, en las agrotécnicas están dando clases de huerta también en algunos casos.
en jardines de infantes, el manejo, todo lo que es el manejo de la planta, desde la germinación hasta cómo se produce, cómo se forma la plantita y llega a florecer en el área de inicial de educación, es muy importante y se tiene muy en cuenta, ¿no? para la formación de los chicos, porque es como el observar el desarrollo de la vida. Entonces, la verdad que hay muchos técnicos que trabajan en jardinería inicial en esa área. Después, no sé, ¿se te ocurre alguna otra? También hay gente que trabaja, por ejemplo, en grandes centros comerciales, como por ejemplo puede ser siendo asesor de compras de Easy. Hemos tenido gente que, claro, o viveros, o asesoramiento en grupos de jardinería, o asesoramiento en viveros para compras, para asesorar a los clientes de qué planta le viene bien para la situación que tiene. O sea, áreas hay un montón. Es cuestión de tener imaginación. Bueno, y para terminar, para los 4, dice si siempre supieron que querían seguir esa carrera, si no, cuál carrera querían seguir, o si tienen ganas de contar un poquito por qué eligieron la carrera. Sí, cursé acá hace muchos años, fui egresado de acá, de esta casa de estudio hermosa, y en su momento era ingeniería agronómica nada más. Así que me recibí como ingeniero agrónomo, orientación de producción agropecuaria, y distintas actividades que fui desarrollando desde que me recibí. Incorporé después en lo que es la docencia, investigación acá, y siempre la idea fue buscar algo distinto. Inicialmente fue el tema de berries, el tema de frambuesa en ese momento, arándano después. Me metí en el tema de cultivos hidropónicos, o sea, contrario a lo que hace al orgánico, ¿no? Que no lo autoriza, estaba en mi época oscura ahí y me dediqué al tema de cultivos hidropónicos, válidos totalmente, pero no aceptados por la producción orgánica, pues no utiliza suelo. Y después empecé a empezar a entender y ver el tema de la producción orgánica. Surgió la propuesta de unos productores de la zona del Bolsón, comarca andina del paralelo 42, ¿sí? En el límite entre Chubut, Río Negro, que precisaban técnicos, precisaban gente capacitada, profesionales, universitarios en esta formación. Se creó esta carrera, se dictó en el año 2003, por primera vez allá en el Bolsón, y a partir del 2008 se comenzó a dictar acá. De ahí que, bueno, me encantó, se convocaron docentes mismos de esta casa de estudios, se le fue dando forma a esa carrera con alguna modificación en lo que fue su plan de estudios y de ahí se comenzó a dictar. De ahí que me apasiona este tema, cada vez más involucrado en el mismo, muy en relación con todos los actores que hace la producción orgánica, desde lo estatal, lo privado, las certificadoras y demás, y de ahí que me queda claro la necesidad de esta formación de profesionales y ahí es donde tenemos puestas desde la facultad todas las pilas, ¿no? En que es el profesional que realmente se requiere hoy en día, uno de los profesionales, ¿no? Que se requiere hoy en día, pero en lo que hace a la cuestión de producciones vegetales, obviamente pasa por ese lado, ¿no? De cuidar el ambiente con todo ese criterio y ese requerimiento que tiene el consumidor hoy en día. Uno tiene que hacer como un repaso así de toda su historia rápidamente. En mi caso, la carrera de grado que hice, Ingeniería Agronómica, nunca tuve duda. Es decir, ya desde la secundaria me gustaba cuando vi el programa, que en ese momento mirábamos ¿cómo se llama? El libro ese, sí. El libro de carreras, no sé. La guía del estudiante, exacto. Cuando vi, digo, esto no tengo ninguna duda. Entré, la carrera me gustó mucho, pero después me di cuenta que no me gustaba tanto la parte productiva, la parte técnica, sino que me gustaba más lo social,
Entonces después me formé en economía, hice un máster en economía y después en agronegocios en el exterior, un doctorado en Brasil. Y me fui metiendo más en temas de gestión, porque me gustaba esto de gestionar. Y lo que nunca dejé a partir antes de recibirme fue la docencia. También era una vocación muy fuerte, en mi caso, la docencia. Y la verdad que después la vida me fue llevando a distintos ámbitos laborales. Me tocó ser directora de la Fundación Argeninta, me tocó ser presidente del Consejo Profesional. Y después hace unos 15 años más o menos, pero por circunstancias medio fortuitas, no es que tenía una vocación de turismo rural, me tocó acercarme y sí, confieso que la temática me atrapó mucho, me gustó porque combinaba lo que yo podía aportar desde la agronomía y desde la experiencia que yo había tenido en distintos organismos de gestión. Creo que la carrera de turismo rural pudo sintetizar un montón de cosas, porque está muy vinculado a lo social, bastante menos a lo productivo que las otras carreras. Y sí, y me parece que cada vez abrimos más puertas, abrimos más alternativas de trabajo, de formación. También me parece que me nutre mucho los estudiantes que vienen, los estudiantes de turismo rural son diversos en edades, en procedencias, en intereses. Así que bueno, pero un poco el corolario que les dejo es, un poco dejate llevar por lo que la vida te va presentando, porque uno a veces planifica y bueno, las cosas no salen como uno las planifica. Y además pensar, digo por las preguntas que escuché recién, porque parece que hay un corte, estudio y después ejerzo. No, digo, mientras vamos estudiando podemos aprovechar un montón de espacios que tiene la UBA y que tiene la carrera, cualquiera de las carreras que están presentando acá, como para que podamos ir interactuando, conociendo y un poco elegir lo que más nos gusta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, sí. Bueno, en mi caso, no, yo empecé estudié 3 años de medicina primero, y después me di cuenta que, bueno, en casa de padres médicos, que no quería medicina, porque siempre me gustó la medicina, pero no quería la vida del médico, en realidad. Entonces, y siempre me gustaron mucho las plantas, y la verdad que estaba muy enfocada también en ese tema, me ocupaba mucho de mis plantas, y bueno, y conocí a través hay un curso que se da en el Jardín Botánico que es de jardinería, que es para aficionados, y muchos de los que estudiamos la tecnicatura, por lo menos cuando yo estudiaba, empezábamos en el mundo de las plantas en ese curso, y después veníamos a la facultad, y la verdad que sí, que me encantó, me encanta, y también descubrí que me encanta la docencia. Y entonces todavía no había terminado de cursar y ya era docente en la facultad, y bueno, y ahí soy docente desde el 94, que todavía no había terminado de cursar, y hasta hoy, y bueno, y me será hasta que me jubile, supongo. Ya no hago trabajos de jardinería porque me dedico exclusivamente a la docencia, pero sí acompaño y ayudo mucho a los estudiantes en sus trabajos, y la verdad que bueno, que sí, que es algo que no es un trabajo, porque es algo que me hace feliz. Cuando uno trabaja de algo que le gusta y que lo hace feliz, no es un trabajo, es vivir de eso, de lo que a uno le gusta. Buenísimo. Aide. Bueno, en mi caso es más raro todavía, sí, yo soy ingeniera agrónoma, pero bueno, mientras estudiaba, y por qué elegí la carrera de ingeniera agrónoma, tiene que ver porque la naturaleza siempre me atrajo, siempre me gustó estar en espacios abiertos, espacios verdes, y bueno, y mientras estudiaba agronomía, como decía acá Sandra, que
vi las materias y todas me gustaban, todas las materias que estaban ahí en ese plan me gustaban, la mayoría. Y bueno, mientras estudiaba agronomía, hacía, me buscaba mis manguitos haciendo balcones, no jardines, balcones, porque siempre me gustaron las plantas. Bueno, y después, bueno, también fui por caminos, hice una maestría en producción vegetal, es decir, siempre relacionado con las plantas, y después me fui para el lado del suelo, ¿sí? Porque me apasionan los suelos también. Entonces siempre buscando esto, ¿no? ¿Qué me gusta? Y en un momento, bueno, dentro del ámbito acá de la facultad se hablaba mucho de las tecnicaturas y de, particularmente la tecnicatura de jardinería, que era una carrera que estaba como sobredimensionada en asignaturas, ¿no? Y la escuela Hall, que es una maravilla, siempre como diciendo, ay, tengo este lado de las plantas, pero que no lo desarrollo, y todavía no lo estoy desarrollando. Pero bueno, sale a concurso la dirección de la carrera, yo dicto taller de matemática, estoy a cargo del taller de matemática, que ahora se va a dejar de dar, ¿sí? Y además doy clases en producción vegetal orgánica en la parte de suelos, es decir, que mi vínculo con los técnicos, con los estudiantes de la tecnicatura es bastante estrecho. Y como público, la verdad que los estudiantes de la tecnicatura son siempre muy apasionados, ¿no? Y bueno, sale a concurso el cargo y me presento y lo gano. Y bueno, y entonces todo el trabajo fue reacomodar la carrera, relacionarme con un montón de docentes del área de jardinería, que la verdad que son personas maravillosas, y bueno, aprender un montón de cosas nuevas, y eso, y me sigue atrayendo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por contar su recorrido profesional, y les agradecemos muchísimo a los referentes y directores de carrera, le damos un fuerte aplauso. Para continuar, entonces, nos vamos a agrupar en dos equipos, ¿sí? Antonio y Yasmín los van a acompañar en lo que va a ser la visita guiada, ¿sí? Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan participado de esta jornada, y ahora queda lo más lindo, que es recorrer las instalaciones y ver todo eso que les contaron en vivo y en directo, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Gracias.